La fe cuando todo parece derrumbarse. El mensaje del Salmo 11. Continuamos nuestro recorrido por la profunda sabiduría del libro de los Salmos, explorando las enseñanzas que nacieron del corazón del sabio rey David. Después de reflexionar desde el Salmo 4 hasta el Salmo 10, donde vimos la paz, la oración, el dolor, la justicia y el aparente silencio de Dios, ahora llegamos a una enseñanza profundamente actual en el Salmo 11, la presión del miedo. David describe cómo algunas personas le aconsejaban huir, diciendo que el peligro era demasiado grande. Le decían que los malvados ya estaban preparados para atacar, como arqueros apuntando en la oscuridad. En otras palabras, el miedo estaba intentando dominar la situación, pero David responde con una declaración poderosa. En el Señor he confiado. Esta frase revela la esencia de la fe. La fe no significa que los problemas desaparecen, significa que el corazón decide confiar en Dios a pesar de ellos. Cuando los fundamentos se destruyen, en el Salmo aparece una pregunta muy profunda. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Esto describe perfectamente muchos momentos de la historia humana. Cuando la verdad se debilita, cuando la justicia parece desaparecer, cuando la sociedad pierde sus principios. Pero David recuerda algo que cambia completamente la perspectiva. David declara una verdad eterna. Dios está en su santo templo y su trono está en los cielos. Esto significa que, aunque la tierra parezca inestable, el gobierno de Dios sigue firme, nada escapa a su mirada. Él observa a los seres humanos, examina los corazones y conoce cada acción. El Salmo también enseña que Dios ama la justicia y observa el camino de cada persona. Esto nos recuerda que la historia humana no termina en el caos. El mal puede parecer fuerte por un tiempo, pero la justicia de Dios siempre prevalece. El Salmo 11 nos deja una enseñanza clara para los momentos difíciles. Cuando el mundo parece derrumbarse, cuando el miedo intenta dominar el corazón y cuando las personas dicen que todo está perdido, el sabio recuerda una verdad eterna. Dios sigue en su trono, y quien confía en Él encuentra una fe capaz de mantenerse firme incluso en medio de la tormenta. La corrupción del mundo y la pureza de la palabra de Dios. El mensaje del Salmo 12. Seguimos escudriñando la profunda sabiduría del libro de los Salmos, continuando nuestro recorrido por las enseñanzas que nacieron del corazón del sabio David. Después de reflexionar en el Salmo 11 sobre la fe cuando todo parece derrumbarse, ahora llegamos a una realidad que también marca cada generación en el Salmo 12, la corrupción del mundo y el valor eterno de la verdad. David observa su tiempo y se da cuenta de algo que aún hoy sigue siendo cierto. Cuando la verdad desaparece, la sociedad comienza a perder su rumbo. David comienza el Salmo con un grito que nace de la preocupación. Salva, Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Aquí David describe un momento donde parece que la honestidad y la integridad se han vuelto escasas. Las personas dicen una cosa y hacen otra. Las palabras se vuelven herramientas de engaño en lugar de instrumentos de verdad. Este diagnóstico del corazón humano sigue siendo sorprendentemente actual. David denuncia la hipocresía de quienes hablan con labios lisonjeros y corazón doble. Son palabras que aparentan bondad, pero que esconden intención de manipular o engañar. Esto nos recuerda algo muy importante. Las palabras tienen poder. Pueden construir confianza o destruirla. Pueden traer verdad o sembrar confusión. Por eso la sabiduría bíblica enseña que el carácter de una persona se revela muchas veces en la forma en que habla. En medio de esta corrupción, David anuncia algo esperanzador. Dios declara que se levantará para defender al oprimido y al necesitado. Esto significa que el sufrimiento de quienes son engañados o humillados no pasa desapercibido. Dios escucha el suspiro de quienes buscan justicia. Aunque el mal parezca extenderse por un tiempo, la justicia divina siempre encuentra su momento. Luego David presenta uno de los contrastes más hermosos del Salmo. Mientras las palabras humanas pueden ser engañosas, la palabra de Dios es completamente pura.
David la compara con plata refinada en un horno, purificada muchas veces hasta quedar sin impurezas. Esto significa que la palabra de Dios es confiable, firme y verdadera. En un mundo lleno de voces contradictorias, la sabiduría consiste en aprender a escuchar la voz que nunca falla. El Salmo 12 nos deja una lección profunda para nuestra vida. Aunque el mundo pueda llenarse de engaño, orgullo y palabras vacías, la verdad de Dios permanece pura. Y quien decide caminar guiado por esa verdad, encuentra algo que el mundo no puede ofrecer. Una base firme para vivir con sabiduría, integridad y esperanza, porque cuando la verdad parece escasa en la tierra, la palabra de Dios sigue siendo una luz que nunca se apaga. Cuando el alma siente que Dios tarda en responder, el mensaje del Salmo 13, continuamos escudriñando la sabiduría eterna del libro de los Salmos, siguiendo las profundas enseñanzas que nacieron del corazón del sabio David. Después de reflexionar en el Salmo 12 sobre la corrupción del mundo y la pureza de la palabra de Dios, ahora llegamos a uno de los salmos más humanos y sinceros de todos, el Salmo 13. Este salmo habla de un sentimiento que muchas personas han experimentado alguna vez en su vida espiritual, cuando parece que Dios tarda en responder, cuando las oraciones suben al cielo, pero la respuesta no llega de inmediato. David comienza con una pregunta que revela la profundidad de su angustia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Este grito muestra algo importante sobre la fe verdadera. La fe no significa que nunca sentimos dudas o tristeza. La fe también puede expresar preguntas, dolor y momentos de incertidumbre. David no esconde su lucha interior, la lleva directamente delante de Dios. David continúa diciendo que su alma está llena de preocupaciones y tristeza cada día. Esto describe una batalla interna que muchas personas enfrentan en silencio. El alma lucha entre dos fuerzas, la desesperación y la esperanza. Es el momento en el que la fe se pone a prueba. David pide a Dios que ilumine sus ojos para no caer en el desánimo. Esta expresión es profundamente simbólica. Significa pedir claridad, esperanza y fuerza para seguir adelante. A veces la respuesta de Dios no llega de inmediato, pero su luz puede renovar el corazón para continuar caminando. Lo más sorprendente del Salmo ocurre al final. Aunque David comenzó con angustia, termina con confianza. Declara que ha confiado en la misericordia de Dios y que su corazón se alegrará en la salvación divina. Esto revela una verdad profunda de la sabiduría espiritual. La fe no siempre elimina las preguntas, pero sí transforma la manera en que terminamos la oración. David comienza preguntando, ¿hasta cuándo? Pero termina diciendo, confiaré. El Salmo 13 nos recuerda que incluso los corazones más fieles atraviesan momentos de espera, momentos donde parece que el cielo guarda silencio. Pero también nos enseña que la fe verdadera no se detiene en la angustia. Sigue caminando hasta encontrar nuevamente la confianza, porque incluso cuando Dios parece tardar, su misericordia nunca llega tarde. Y quien decide confiar en medio de la espera, descubre que, al final, la esperanza siempre tiene la última palabra. La necedad del hombre que vive sin Dios. El mensaje del Salmo 14, entrada del guión. Continuamos escudriñando la profunda sabiduría del libro de los Salmos, siguiendo el camino espiritual que nos dejó el sabio David. Después de reflexionar en el Salmo 13 sobre los momentos en los que el alma siente que Dios tarda en responder, ahora llegamos a una enseñanza directa y profunda en el Salmo 14. Este salmo aborda una de las preguntas más importantes de la vida humana. ¿Qué ocurre cuando una persona decide vivir sin Dios? David comienza con una declaración fuerte y clara. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Esta frase no se refiere solamente a alguien que niega la existencia de Dios con palabras. David habla de algo más profundo, una forma de vivir como si Dios no existiera. Es una vida donde el ser humano se coloca a sí mismo como la autoridad máxima. Cuando esto ocurre, el corazón pierde su brújula moral. David observa el comportamiento de las personas que viven sin reconocer a Dios. Describe cómo la injusticia, la corrupción
y la maldad comienzan a multiplicarse. Esto no sucede porque el ser humano haya sido creado para el mal. Sucede porque cuando se pierde la referencia de Dios, el corazón humano comienza a desviarse. La sabiduría bíblica enseña que sin una base espiritual sólida, la sociedad termina perdiendo el sentido de lo correcto y lo justo. La mirada de Dios sobre la humanidad. David afirma que Dios observa desde el cielo a los seres humanos para ver si hay alguien que busque la sabiduría y entienda el camino correcto. Esta imagen muestra que Dios no está distante. Él observa, examina y conoce el corazón humano. Y aunque muchos se desvían, siempre existen personas que buscan la verdad y la justicia. El temor de los malvados. David también menciona que aquellos que viven sin Dios terminan enfrentando temor. Esto revela una realidad espiritual profunda. Cuando una persona vive desconectada de Dios, pierde la verdadera fuente de paz. Por eso el orgullo muchas veces esconde un corazón inquieto. El Salmo termina con una esperanza poderosa. David habla del día en que Dios traerá restauración y alegría a su pueblo. Esto recuerda que la historia humana no termina en la corrupción ni en la injusticia. La intervención de Dios siempre trae renovación. El Salmo 14 nos deja una lección clara y profunda. La verdadera sabiduría no consiste en confiar solamente en la inteligencia humana. La verdadera sabiduría comienza cuando el ser humano reconoce a Dios en su vida. Porque cuando el corazón vive conectado con Dios, encuentra dirección, propósito y paz. Pero cuando decide caminar solo, termina perdiendo el rumbo. Y por eso la enseñanza eterna del rey David sigue resonando hasta hoy. El comienzo de la verdadera sabiduría es reconocer a Dios en el corazón. El carácter de quien habita en la presencia de Dios. El mensaje del Salmo 15. Continuamos escudriñando la sabiduría eterna del libro de los Salmos, recorriendo las enseñanzas profundas que nacieron del corazón del sabio David. Después de reflexionar en el Salmo 14 sobre la necedad del hombre que vive sin Dios, llegamos ahora a una pregunta fundamental que plantea el Salmo 15. ¿Qué tipo de persona puede habitar en la presencia de Dios? Esta no es solo una pregunta religiosa, es una pregunta sobre el carácter, la integridad y la forma de vivir. La gran pregunta espiritual. David inicia el Salmo preguntando: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Con estas palabras David no habla solo de un lugar físico, habla de algo más profundo: vivir cerca de Dios, caminar en su presencia y tener una relación verdadera con Él. Una vida de integridad. David responde describiendo el carácter de la persona que camina cerca de Dios. Es alguien que vive con integridad, que practica la justicia y que habla la verdad desde el corazón. Esto significa que la espiritualidad verdadera no se limita a palabras o rituales. Se refleja en la forma en que una persona vive cada día. La integridad es vivir de la misma manera en público y en privado. El Salmo también menciona a la persona que no daña con su lengua ni levanta calumnias contra otros. Aquí David muestra algo muy importante. El carácter espiritual también se refleja en cómo usamos nuestras palabras. La lengua puede destruir relaciones o construir confianza. El sabio aprende a hablar con verdad, respeto y prudencia. David también describe a alguien que cumple su palabra, incluso cuando hacerlo le cuesta. Esta enseñanza revela un principio profundo. La integridad no depende de la conveniencia, depende del compromiso con lo correcto. La persona justa no cambia sus valores según las circunstancias. El Salmo termina con una promesa poderosa. Quien vive de esta manera nunca será sacudido. Esto significa que la vida construida sobre la verdad, la justicia y la integridad tiene una base firme. Las dificultades pueden llegar, pero el carácter formado en la sabiduría de Dios permanece. Y así terminamos este recorrido por las enseñanzas profundas del libro de los Salmos, explorando la sabiduría que el rey David dejó para todas las generaciones. Si llegaste hasta el final de este video, muchas gracias por acompañarnos en este viaje de sabiduría y reflexión. Tu tiempo y tu atención significan mucho para esta comunidad.
Si este contenido te ayudó o te inspiró, te invito a que te suscribas a nuestro canal Estoicos Historias, donde seguimos compartiendo enseñanzas profundas de sabiduría estoica y sabiduría bíblica para fortalecer el alma. También te invito a dejar tu comentario, porque tu reflexión puede inspirar a muchas otras personas que están viendo este video. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo.